Señora Presidenta, señorías, desde el Grupo Político de Vox manifestamos nuestro apoyo a la reforma de los artículos 25 y 32 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, puesto que estamos y estaremos siempre a favor de eliminar los privilegios excesivos que tienen los parlamentarios españoles. Así lo hemos hecho en Castilla y León y Andalucía, y hoy manifestamos nuestro apoyo a esta iniciativa de la región de Murcia. España es el país con más aforados del planeta, más de 250.000, de los cuales 17.600 son cargos políticos. Los aforamientos y la inmunidad parlamentaria constituyen privilegios procesales que deterioran la imagen de los políticos españoles y de España. En Francia solo está aforado el presidente de la República y los miembros del Gobierno. En Italia y Portugal solo el presidente. En Alemania y Reino Unido ni siquiera existe esta figura. Como consecuencia de este aforamiento de la clase política, unido al elevado número de casos de corrupción económica, administrativa y política, que solo en 2018 ascendieron a 205 procesos, la mayor parte de ellos producidos en Andalucía y la Comunidad Valenciana, los tribunales superiores de justicia han terminado por convertirse en juzgados ordinarios de instrucción hasta su saturación. Conviene recordar, en este sentido, que la primera proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Vox es la de la protección integral de los denunciantes de casos de corrupción, que incluye la derogación de la reforma impulsada por el Partido Popular relativa a la limitación de los plazos en las instrucciones penales, que favorece la impunidad de los políticos corruptos, dada la imposibilidad de concluir en 6 meses la instrucción de casos bastante complejos como el actual caso Púnica que está en los medios. Si esta ley se aprueba, es de esperar que afloren más casos de corrupción que afecten a los partidos políticos que ejercen funciones de gobierno, lo que convertiría a estos tribunales superiores en tribunales anticorrupción, degradando y pervirtiendo la función para que los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas están concebidos. Queremos recordar, para que nadie se llame a engaño, que la reforma de estos 2 puntos del Estatuto de Murcia llegó al Congreso hace ya 2 años y fue admitida a trámite sin unanimidad, puesto que el Partido Popular se abstuvo y también se abstuvieron los diputados de grupos separatistas como Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco y PDeCAT. Es claro que esta reforma se ha producido como consecuencia de la corrupción del Gobierno regional del Partido Popular en Murcia y del escándalo público derivado de esta corrupción, unido al hecho de haber perdido el Partido Popular la mayoría absoluta. Los diputados de Murcia, después de haberse otorgado su fuero ante el Tribunal Superior de Justicia, ahora pretenden retirarlo, y bien está. Pero el Grupo Vox es consciente de que no estamos ante una rectificación hecha desde la convicción de que los aforamientos son un lastre para la imagen de la clase política que deteriora nuestro sistema, como queda demostrado con la posición al respecto del Partido Popular en 2017 y de los otros partidos políticos ya mencionados. Esta reforma viene a remediar unos hechos puntuales, concretos, de corrupción económica en los que está implicado el anterior presidente del Gobierno regional y en su misma génesis no es ajeno en modo alguno al afán de venganza de sus enemigos internos y externos. La historia reciente del Gobierno regional nos muestra una sucesión traumática de su anterior presidente que provocó una tremenda violencia interna y que en su etapa final de ajuste de cuentas produjo 3 reformas legales: la limitación de mandatos, la eliminación de aforamientos y la ley de transparencia. Reformas que no pudieron evitar la escisión del Partido Popular murciano y la aparición de un nuevo partido cuyo presidente ha dimitido, por cierto, hace escasas semanas. Reiteramos que el Grupo Político Vox entiende que estas reformas han de hacerse desde la convicción de su pertinencia, de su necesidad, y no en función de intereses puntuales de un partido que, además, pretende obtener réditos políticos de esta reforma a la que en su momento no apoyaron y en cuya génesis aparece como motivo principal la corrupción que afecta a este partido en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Anunciamos que el Grupo Vox dará un paso más en esta dirección y presentará una propuesta de reforma de la Constitución española en sus artículos 71 y 102 para suprimir el aforamiento de diputados, senadores, presidente y miembros del Gobierno. Una reforma que, según el Consejo de Estado, podría llevarse a cabo mediante la vía simple del artículo 167 de la Constitución, que solo exige una mayoría de 3/5 y no requiere de referéndum, salvo exigencia de una 10ª parte de los miembros de alguna de las dos cámaras. Finalizamos reiterando nuestro apoyo a esta reforma del Estatuto en sus puntos 25 y 32, dado que es una reforma que va en la dirección correcta de eliminar privilegios. Nos hubiera gustado que esta dirección de eliminar privilegios se siguiera también en el proyecto de reforma del Estatuto aprobado por la Asamblea Regional de Murcia con nocturnidad y alevosía en vísperas de las elecciones de 2019. Reforma que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas por entonces representadas en esa institución. Proyecto de reforma que habrá de ser aprobado igualmente en esta Cámara. Lamentablemente no es así, puesto que en esa reforma aparecen nuevos privilegios para la clase política, que se arroga el derecho a determinar qué interpretación de la historia de España es la correcta, incluyendo, sin venir a cuento, la memoria histórica. ¿Qué principios morales hay que seguir, comprometiéndose también, sin venir a cuento, con la ideología de género, para imponer por vía legislativa lo que por vía científica constituye un verdadero dislate? Y, finalmente, arrogándose en el preámbulo de esa reforma del Estatuto y de modo contradictorio con los principios de la Constitución, el ser representantes de un pueblo murciano del cual emanarían los supuestos poderes de la Asamblea, al que definen, además, el pueblo murciano lo definen como una región europea saltando por encima de la nación española. El Grupo Político Vox siempre defenderá que por encima de los privilegios que los políticos se conceden a sí mismos está el interés de los ciudadanos y la defensa de la nación española, de modo que de manera coherente, lo mismo que apoyamos hoy esta iniciativa, por idénticos motivos, nos opondremos a la inclusión de nuevos privilegios en la posterior reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Muy especialmente porque, además, estos privilegios tienen como efecto el recorte de las libertades públicas de los ciudadanos españoles. Señor Robles, perdón, tendría que ir terminando, por favor. A quienes se pretende modelar en la ideología oficial del consenso progre, con amenazas de sanciones y encausamientos por la mera oposición a esta ideología. Los políticos no están concebidos para dictar a los ciudadanos cómo deben pensar ni qué orientación moral o sexual deben tener, sino para gestionar de modo eficiente los recursos públicos, salvaguardar sus intereses y proteger a la nación ante las amenazas de sus enemigos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Robles.